Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Arely López. Esta es la primera exposición del curso. El tema a tratar es sobre la etapa del diagnóstico que escogí, la cual fue la recopilación de datos. Estaré hablando un poco sobre la definición de la misma, cómo se desarrolla, algunas características importantes, dentro de ello también los objetivos, el objetivo principal, importancia de la misma en el diagnóstico, algunos beneficios tanto para el docente como para los estudiantes, un respectivo ejemplo de la práctica real y demás aspectos importantes a tratar, así como también la conclusión. ¿Qué es la recopilación de datos? Es un proceso ordenado que consiste en obtener información fundamental con respecto a los estudiantes. Se utilizan para evaluar más que todo lo que es la condición física, habilidades motrices, actitudes de los estudiantes y aspectos, pues según corresponda o según crea el docente que es importante investigar para poder planificar las clases con éxito. Su función se trata de reunir toda la información que sea necesaria para poder llevar a cabo el análisis del grupo, ya sea de manera grupal o de manera individual. ¿Cómo se desarrolla esta etapa dentro del proceso del diagnóstico en la materia de educación física? Aquí puse estos pasos, sin embargo, pues es muy importante que se tomen en cuenta para llevar pues el proceso de manera ordenada. El primero es definir los objetivos del diagnóstico, deben ser claros, deben ser específicos. Como segundo lugar, tenemos que cuáles son los datos que se necesitan recopilar, que pueden ser habilidades, actitudes y como lo mencioné anteriormente, pues según lo que el docente cree importante investigar. También se debe de definir cuáles son los instrumentos que se van a necesitar para recopilar los datos, que pueden ser observaciones, diagnósticos, encuestas, pruebas físicas, igual según lo que el docente pues quiera investigar. También seguidamente se aplican los instrumentos y como último paso se lleva a cabo la organización de los datos recopilados y las respectivas conclusiones sobre los mismos para poder realizar el correcto planeamiento. Objetivos y características principales. Como objetivo principal de la recopilación de datos, valga la redundancia, es recopilar información fundamental y objetiva para lograr comprender las necesidades, fortalezas y debilidades de los estudiantes. Como lo mencioné anteriormente, esto puede ser individual o grupal. Es un proceso planificado y estructurado. La información que se recolecte debe estar relacionada con los objetivos, por lo tanto, los objetivos deben ser claros, muy específicos con lo que se quiere recopilar. Los datos recolectados se deben de utilizar para la toma de decisiones meramente de lo que es el planeamiento de la clase, para pues darnos cuenta de qué es lo que se tiene que mejorar, cuáles son las deficiencias de los estudiantes, cuáles son sus mejoras y demás. Para esto, pues obviamente mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr los objetivos planteados. Los métodos de recopilación de datos deben ser específicos también y deben de medir de manera precisa. ¿Por qué esta etapa es fundamental para el diagnóstico? Bueno, esta porque primero que nada se obtiene información precisa y muy específica, muy importante que también se destacan las necesidades de los estudiantes en las clases y durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje también se brinda facilidad de realizar una planificación adecuada para los estudiantes, ya que pues este punto es muy importante porque de ello depende pues todo el proceso de enseñanza. También para el docente pues obviamente contribuye en la toma de decisiones, muy importante, promueve la inclusión, permite identificar cuáles son los niños que necesitan de un poco de más atención. También el docente pues se da cuenta de qué estrategias se puede implementar para promover lo que es más la inclusión y los valores. Y muy importante que sustenta el diagnóstico. Acabo de hablar un poco sobre los beneficios, tanto para docentes como para estudiantes. En el caso de los docentes, la planificación es un poco más, de las clases es más efectiva. Eh, Dentro de ella también contribuye en la toma de decisiones, brinda información para llevar a cabo adaptaciones curriculares, como lo mencioné anteriormente, para saber qué niños necesitan un poco más de atención, inclusión, mejorar pues las estrategias y demás. También se fomenta una enseñanza más inclusiva, como lo mencioné, y se ve lo que es más el profesionalismo docente. En los estudiantes, pues las actividades son más adaptadas para cada una de sus necesidades. También se mejora el desarrollo de las capacidades y habilidades
en ellos. También se favorece lo que es la inclusión, que es muy importante, y también adquieren retroalimentación útil para su proceso de enseñanza-aprendizaje, y así como también pues los estudiantes, conforme vaya avanzando en sus clases, su progreso, se van a dar cuenta de pues su avance en el mismo. Acá tengo un ejemplo de cómo esta etapa se aplica en la labor docente. Es una recopilación de datos para un grupo de segundo de la escuela. Su objetivo es conocer las habilidades motrices y cuál es su actitud durante la clase de educación física. Es un objetivo bastante claro y preciso, por ende, pues no debe haber ninguna confusión. Se procede a lo que es la planeación. El docente selecciona, pues, días antes para realizar el diagnóstico, que es muy importante hacerlo al inicio de las clases, cuando inicia el curso lectivo, pues para conocer un poco más el grupo y demás. También se seleccionan los instrumentos que, como mencioné anteriormente, son varios, son fichas de observación, encuestas antes de la clase, pruebas físicas y demás. Luego se procede a lo que es la aplicación. Como lo mencioné anteriormente, debe realizarse al inicio de las primeras clases. Seguidamente está el registro de información, donde se organiza pues todo lo que se recolectó, se realizan comparaciones, se organiza y pues se llega a una conclusión para, por último, poder elaborar un planeamiento de la clase que se ajuste a los objetivos, que esté pues centrados en los datos recolectados, las actividades, y sobre todo que pues dentro de las mismas se promueva la inclusión. ¿Cómo la implementación de esta etapa mejora la calidad de enseñanza y el proceso de enseñanza-aprendizaje? Permite que el docente planifique su clase y pues obviamente se guíe conforme a la información que se logró obtener. También se logran adaptar más los contenidos, como lo hemos mencionado anteriormente, lo que es la inclusión es muy importante dentro de los mismos. Se favorece el aprendizaje más significativo, se crea un vínculo armonioso entre estudiantes y docente, impacta la efectividad, seguridad, calidad y equidad. También se ve mucho lo que son los valores, importante que los docentes siempre los tomen en cuenta, y también pues brinda facilidad para continuar con el seguimiento y mejora continua de los estudiantes y su proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá voy a hablar un poco sobre las problemáticas y pues algunas estrategias para poder combatir las mismas. En cuanto a la primera problemática, está las evaluaciones poco claras. En este caso, la estrategia a combatir sería pues utilizar criterios de evaluación un poco más claros, tenerlos definidos, que sean específicos y precisos. También otra problemática es la dificultad para controlar el grupo, que muchas veces se ve. Eh, como estrategia, establecer reglas claras desde el inicio de clase, promover el respeto, también tener pues algunas estrategias para poder calmar un poco el grupo, la inclusión y sobre todo pues la cooperación. Otra problemática es la planificación descontextualizada como estrategia para combatir las mismas, como lo mencioné ya anteriormente, establecer objetivos, criterios específicos, formativos y que sean progresivos. Y como última problemática está la falta del conocimiento inicial del grupo, y como estrategia, pues utilizar diferentes instrumentos para lograr recolectar información necesaria para conocer el grupo, realizar actividades como de más de convivencia para saber un poco más de sus características y pues evidentemente pues seguir registrándolas para pues llegar a las respectivas conclusiones, y con esto mejorar las clases y los planeamientos. Medidas de prevención que los docentes pueden implementar para llevar a cabo esta etapa de la manera más efectiva. Ok, para llevar lo que es la recopilación de datos de una manera más efectiva, se puede preparar un plan claro con los objetivos establecidos. Eso es lo primero que se debe hacer, establecer los objetivos, así como también utilizar instrumentos o seleccionar instrumentos que de la misma manera proporcionen información clara de los objetivos. Como tercer punto, realizar adaptaciones contextualizadas de las pruebas físicas. Como cuarto punto, contar con los recursos necesarios o utilizar realmente con los que cuenta, porque pues evidentemente dentro de la realidad nacional conocemos que no todas las instituciones, escuelas o colegios tienen pues los recursos necesarios para llevar a cabo las clases, pero pues siempre se cuenta con algo, y es importante pues evolucionar un poco con eso, utilizar lo que se tiene y siempre tenerlo presente.
También crear un ambiente de confianza entre el docente y el estudiante. Se pueden realizar actividades de confianza, de convivencia, trabajo en equipo, cooperación, para pues crear una buena relación entre el docente y el estudiante, así como también registrar los datos de manera organizada. Si al docente se le llegó una idea, vio algo, inmediatamente anotarlo dentro de los instrumentos que seleccionó, porque es un dato que puede funcionar pues a largo plazo y pues obviamente brinda beneficio tanto para el docente como para los estudiantes. Y muy importante que es mantener una capacitación docente continua, que pues es evidente que ellos necesitan seguir informándose un poco más sobre pues los recursos, los instrumentos, las adaptaciones, diferentes maneras de recopilar datos, cómo lo pueden hacer, dónde lo pueden hacer, en qué momento y demás. Ahora bien, ¿cómo estas estrategias contribuyen a un entorno de aprendizaje más inclusivo, equitativo y orientado al desarrollo integral de los estudiantes? Muy bien, la adaptación de las pruebas según las capacidades individuales. También se identifican las desigualdades, tanto a nivel físico y la experiencia. No quiere decir, pues, que evidentemente todos los alumnos deben de tener el mismo nivel físico o la misma experiencia. Todos poseen características sumamente diferentes, que son muy importantes, pues, trabajar para que ellos los vayan desarrollando de manera progresiva. No quiere decir que lo van a desarrollar de una manera, pues, de un día para otro, porque no se puede, pero sí se puede evolucionar. También permite trabajar más lo que es la motivación, autoestima y trabajo en equipo. Esto en cuanto a la motivación es muy importante porque si bien ya con experiencia conocemos que muchos estudiantes que no son incluidos, pues carecen mucho de lo que es la motivación y la autoestima, debido a la falta de inclusión que los docentes han inculcado, pues que por normalidad pues en el grupo son así. Esas son brechas que hay que acabar y combatir. También permite crear un entorno de respeto, empatía y cooperación. Nosotros sabemos que, pues en el caso de la escuela, los niños pelean mucho, sin embargo, pues los docentes pueden crear estrategias o de verdad existen, o sí hay estrategias para poder lo que es manifestar el respeto, empatía, trabajo en equipo, estrategias de cooperación y demás. Y por último, también permite que los estudiantes se desenvuelvan en un entorno de igualdad de oportunidades, que evidentemente es muy importante tanto en el área de enseñanza como pues en su desenvolvimiento en las clases, en el recreo, en diferentes pues espacios de la institución para pues que tengan la igualdad de oportunidad. Dentro de la conclusión, pude observar 5 datos importantes. Dentro de ellos está que la recopilación de datos permite conocer el estado inicial de los estudiantes, muy importante. Yo también consideraría y tendría en cuenta que pues no solo se debería realizar un diagnóstico al inicio de clases, sino que tal vez como a mitad del ciclo para ver qué han mejorado los estudiantes, cuánto han mejorado, si estoy haciendo bien mis planeamientos y demás de la clase. Entonces creo que es muy importante también tomar ese punto en cuenta. También permite planificar las clases de una manera más efectiva. Evidentemente se deben de tomar en cuenta los objetivos, la información recopilada es muy importante dentro del mismo. También, evidentemente, mejora la calidad de enseñanza al realizar una planificación personalizada. ¿A qué voy esto? Pues evidentemente se va a lo que es la inclusión. El docente debe tener siempre en cuenta que de cierta forma o en algún punto de la clase debe ajustar esa planificación, volverla personalizada y pues llevar a cabo lo que es la inclusión con estudiantes que lo ameriten. También se identifican deficiencias tanto como en el estudiante como en la práctica docente. No solo vamos a ver los errores del estudiante, sino que también en nosotros mismos. Es importante que esos errores los tomemos en cuenta y también pues tomar en cuenta que no solo al inicio de clase realizar ese diagnóstico, sino también uno como ir viendo en qué otro momento se puede hacer para ver si los estudiantes evolucionaron y si el docente pues también evolucionó. Y como último punto, también favorece la participación, respeto, solidaridad y progreso continuo en los estudiantes, que eso es muy importante para lo que es la inclusión, inculcar los valores primordiales, la cooperación, trabajo en equipo
Todo lo que tenga que ver con inclusión es súper importante y más en estos tiempos que considero que los niños, en el caso de las escuelas, sucede también en colegios, pero pues en las escuelas es muy importante que se trabaje eso porque ellos van para grandes y pues tratar de trabajar eso y combatir lo que es la inclusión y siempre llevarlo a otro nivel para que todos los estudiantes tengan pues igualdad de oportunidades. Para finalizar, coloqué una cita que dice que diagnosticar en educación física no es simplemente evaluar capacidades físicas, sino comprender la realidad del alumno para intervenir pedagógicamente con mayor justicia y eficacia. Es muy importante que no solo se tomen en cuenta recopilar información en cuanto a capacidades físicas, sino pues que también hay que entender que los alumnos tienen otros aspectos que evidentemente pues hay que intervenirlos de manera más pedagógica y importante la justicia y eficacia. Incluir mucho lo que es la inclusión y la equidad es muy importante dentro de la educación y el proceso de recopilación de datos en el diagnóstico. Acá están las referencias. Esta sería mi presentación y muchas gracias.